Mi experiencia viendo el primer día de la casa de Alofoque, día 1, llegada, primeras impresiones y presentación de los participantes, cuando me senté frente al televisor, confieso que estaba más curioso que emocionado. Había visto los clips de promoción, los titulares en redes, los comentarios de que sería el reality dominicano más fuerte de todos los tiempos, y no pude resistir la tentación de darle play a la transmisión en vivo. No todos los días uno ve un experimento social tan ambicioso. Encerrar a un grupo de figuras públicas, artistas, creadores de contenido y personalidades de la farándula dominicana en una casa vigilada 24/7, el reloj marcaba la hora exacta de inicio, y lo primero que vi fue la introducción del proyecto cámaras, paneando la fachada de la casa, luces llamativas, una voz en off presentando el concepto. Convivencia, retos, drama, y por supuesto, un premio jugoso al final. La energía estaba a 1000. Yo, sentado en mi sala, sentía como si estuviera a punto de ver el primer capítulo de una serie que podía marcar tendencia, pero con la diferencia de que esto era en vivo y, por lo tanto, impredecible. La primera entrada fue explosiva, cada participante llegó con su estilo. Algunos con ropa de diseñador, otros más relajados, algunos queriendo destacar desde el primer segundo. Desde mi televisor notaba las miradas rápidas, las sonrisas ensayadas, los saludos tensos, esa mezcla de querer caer bien y, al mismo tiempo, marcar territorio. Era evidente. Yo pensaba, aquí no hay inocencia, cada quien está calculando su papel. Una de las primeras cosas que me llamó la atención fue el contraste entre personalidades. Había quienes entraron con demasiada energía, abrazando a todos, queriendo ser el alma de la fiesta. Otros, en cambio, más reservados, observando desde un rincón, midiendo el ambiente. En los realities, esos dos polos siempre chocan. Los que quieren sobresalir y los que prefieren analizar, y yo, pegado al televisor, ya iba apostando en mi mente quiénes serían los primeros en pelear. La producción no tardó en mostrar los primeros planos de las habitaciones. Aquí fue donde noté una dinámica interesante. El espacio era bonito, moderno, pero reducido para tantas personas. Eso siempre es una bomba de tiempo. La convivencia en lugares apretados saca lo peor de la gente. Lo vi en Gran Hermano, lo vi en la casa de los famosos, y ahora estaba seguro de que pasaría en la casa de Alofoque. La primera comida juntos fue clave. Todos alrededor de la mesa, sonrisas forzadas, conversaciones superficiales. Algunos aprovecharon para empezar a contar anécdotas, para hablar de lo que hacen, de quiénes son, de sus logros. Era como una entrevista cruzada donde cada uno intentaba brillar más que el otro. Yo, desde la tele, notaba esas pequeñas tensiones, las interrupciones, las miradas incómodas, los silencios. Y pensaba, el público ya está eligiendo favoritos y villanos, aunque ellos no lo sepan. Lo que más me enganchó en estas primeras horas fue cómo cada gesto se sentía amplificado. Una carcajada demasiado fuerte parecía falsa. Un silencio demasiado largo parecía estratégico. Una mirada desviada parecía esconder algo. Yo no sé si soy yo que me pongo paranoico cuando veo estos programas, pero sentía que cada persona estaba actuando para la cámara. Como si fueran conscientes de que el país entero los estaba mirando y, en lugar de ser ellos mismos, ya estaban interpretando un papel. Después de la comida, vinieron los primeros juegos para romper el hielo. Pero aquí se vio el verdadero carácter de algunos. Unos lo disfrutaron genuinamente, riéndose, participando con entusiasmo. Otros lo tomaron como competencia seria, como si de ganar ese reto dependiera su vida. Y ahí fue cuando noté algo. La rivalidad iba a ser inevitable. Lo más fascinante fue que, aunque era apenas el primer día, ya había roces, cosas pequeñas, pero significativas. Alguien que no quiso compartir espacio en el sofá, otro que se quejó del aire acondicionado, una discusión leve sobre quién iba a usar primero la ducha. Y yo pensaba, si ya están chocando por tonterías, ¿cómo será en 2 semanas? Mientras tanto, en redes sociales, la gente estaba enloquecida. Yo tenía mi celular a un lado, revisando comentarios en Twitter y YouTube, y veía cómo el público ya estaba tomando partido. Algunos decían que tal persona era auténtica, otros que tal participante era falso. Era increíble cómo, en cuestión de horas, la audiencia ya tenía sus propios héroes y villanos. Yo seguía frente al televisor, analizando todo como si fuera un experimento psicológico. Para mí, lo más interesante de un reality no es quién gana o quién pierde, sino cómo la convivencia transforma a las personas.
Como el encierro, la exposición y la presión sacan a flote inseguridades, egos y miedos, y en la casa de Alofoque, eso ya se estaba viendo desde el minuto 1. Al llegar la noche, el ambiente se puso más pesado, las conversaciones se hicieron más íntimas, algunos empezaron a hablar de su vida personal, de sus traumas, de sus motivaciones para entrar. Hubo momentos emotivos, sí, pero también se notaba que muchos estaban midiendo qué decir y qué callar, porque en este tipo de realities, una confesión puede volverte querido, o puede volverte vulnerable. Yo, desde la pantalla, ya estaba enganchado, no sabía si era por morbo, por curiosidad o por genuino interés sociológico, pero no podía dejar de mirar, sentía que estaba presenciando el inicio de algo que, para bien o para mal, iba a generar conversación en todo el país. Y eso que era apenas el primer día. La primera noche. Confesiones, tensiones y estrategias invisibles. La tarde fue intensa, pero la noche fue otra historia. A eso de las 9 p.m., cuando la casa ya llevaba varias horas encendida con risas, conversaciones y dinámicas, la transmisión empezó a mostrar lo que, para mí, fue el verdadero rostro del reality. La convivencia nocturna. Yo estaba en mi sala, con las luces apagadas, el televisor brillando, y sentía como si estuviera dentro de esa casa, respirando la misma tensión que ellos. La producción puso música de ambiente, luces más cálidas, y poco a poco los participantes empezaron a relajarse, o al menos a intentarlo. Algunos aprovecharon para irse al área común, otros a la terraza, unos pocos prefirieron la cocina. Lo primero que me llamó la atención fue cómo los grupos se empezaban a formar de manera natural. No había pasado ni un día completo y ya se veía quién prefería estar con quién. En la terraza, por ejemplo, se reunieron 3 participantes que parecían tener química inmediata. Hablaban fuerte, reían a carcajadas, compartían tragos como si fueran amigos de toda la vida. Desde la pantalla yo pensaba, estos se van a convertir en la clica del show, los que marcan la vibra del grupo. Pero al mismo tiempo me preguntaba si esa unión era genuina o simplemente estratégica. Porque en los realities, la primera alianza casi siempre es por conveniencia, no por amistad real. Mientras tanto, en la cocina había otra dinámica. 2 personas cocinando algo ligero, otra sirviendo vasos, y una más solo observando en silencio. Ese contraste me fascinaba. De un lado, bullicio y risas. Del otro, calma y silencios incómodos. Yo me di cuenta de que esas diferencias iban a ser las semillas de los conflictos futuros. Porque al final, en un encierro, los que quieren dormir temprano chocan con los que quieren fiesta, los que cocinan se molestan con los que nunca ayudan, los que hablan mucho irritan a los que prefieren callar. Lo que más me enganchó de esa primera noche fue el juego de confesiones improvisado. Fue casi espontáneo. Alguien lanzó la idea de que, ya que estaban juntos, podían aprovechar para conocerse más a fondo. Y ahí comenzaron a hablar de sus vidas personales, de sus sueños, de sus inseguridades. La cámara enfocaba cada rostro en primer plano, y yo no podía apartar la vista. Una participante contó que había entrado a la casa para demostrar que no era solo la figura polémica de Instagram, sino alguien con una historia de superación. Otra dijo que lo hacía por sus hijos, que quería el premio para darles una vida mejor. Hubo quien habló de sus fracasos amorosos, de cómo el encierro le parecía un reto emocional. Y yo, frente al televisor, sentía esa mezcla de emoción y sospecha. Emoción porque eran historias conmovedoras, pero sospecha porque sabía que en este tipo de realities, abrirse puede ser tanto una estrategia como una necesidad real. Fue ahí donde noté la primera lágrima real. Una de las participantes rompió en llanto al recordar un episodio duro de su vida. El silencio en la casa se hizo inmediato, y todos se acercaron a consolarla. Yo me quedé helado. No porque me sorprendiera ver a alguien llorar, sino porque sentí que por primera vez el reality mostraba algo genuino. No era pelea, no era risa forzada, no era pose. Era dolor humano, transmitido en vivo a miles de personas. Pero como todo en este formato, esa vulnerabilidad también se volvió un arma de doble filo. Algunos la abrazaron y la apoyaron de corazón. Otros, en cambio, se notaba en su mirada que pensaban diferente. Aquí no hay que mostrar debilidad tan temprano. Y yo me repetía a mí mismo, exacto, la casa apenas está empezando y ya cada gesto se convierte en estrategia. Después de ese momento emotivo, el ambiente cambió. La risa volvió, las copas de vino circularon, y la vibra se volvió más ligera. Pero fue entonces cuando surgió el primer conflicto indirecto. Algo tan sencillo como decidir quién iba a dormir en qué cama. Yo sé que puede sonar tonto, pero cuando vi a los participantes discutir por las habitaciones, supe que era apenas la punta del iceberg. Unos querían la cama más cercana al aire acondicionado.
Otros preferían estar lejos del baño para no escuchar ruido. Hubo quien exigió privacidad, aunque la casa entera estaba llena de cámaras. Y yo me reía solo en mi sala, pensando, míralos, parecen niños peleando en un campamento, y esto apenas es el día 1. La tensión subió cuando dos participantes alzaron la voz. No fue una pelea fuerte, pero sí un roce claro. Uno acusó al otro de querer mandar desde ya, y el otro respondió con ironía, dejando la mesa en silencio. Yo me quedé observando cada gesto, cada microexpresión. Lo que para muchos televidentes era un momento cualquiera, para mí era el inicio de una rivalidad que iba a crecer con el tiempo. Cuando ya era pasada la medianoche, el reality mostró una de las escenas que más me atraparon. Varios participantes acostados en la sala, conversando bajito, mientras el resto dormía. Esa fue la primera conspiración nocturna. Entre risas y susurros, empezaron a hablar de quién les caía bien y quién no. Yo escuchaba atento, como si fuera un secreto dirigido a mí. Uno dijo que había alguien demasiado arrogante, otro comentó que cierta persona parecía falsa, y otro más aseguró que ya estaba pensando en cómo sobrevivir a las nominaciones. Ese fue el momento en que comprendí que el juego ya había comenzado, incluso antes de que lo anunciaran oficialmente. No había reglas escritas aún, pero las reglas invisibles del reality estaban claras. Caer bien al público, evitar confrontaciones abiertas demasiado temprano, y sembrar desconfianza de manera sutil. La cámara hacía paneos lentos por los rostros de quienes hablaban, y yo me decía, aquí está la magia del formato. Estamos viendo cómo nace la estrategia en tiempo real. Era como presenciar el origen de una tormenta. Silenciosa al principio, pero con todo el potencial de arrasar más adelante. Cerca de las 2 a.m., la casa empezó a calmarse. Unos ya roncaban, otros seguían conversando bajito. La cámara se quedó fija en una habitación por un buen rato, mostrando a dos participantes que parecían hablar de manera muy íntima. No era un romance todavía, pero sí una conexión especial. Y yo pensaba, ajá, aquí tenemos el primer shipeo de la temporada. Porque en todos los realities, tarde o temprano, surgen parejas o coqueteos. Y el público, por supuesto, se engancha con eso como si fuera novela. Cuando finalmente la producción decidió dejar la casa en calma, yo apagué el televisor con una mezcla de emociones. Por un lado, estaba cansado después de tantas horas pegado a la pantalla. Por otro, tenía la certeza de que había visto el inicio de algo mucho más grande. El primer día había sido solo una probadita, pero ya había risas, lágrimas, alianzas, roces y secretos. Y lo más loco, yo, sentado en mi sala, me sentía parte de todo. Como si fuera un vecino mirando por la ventana, espiando cada detalle. Esa es la fuerza de este formato. Uno no solo mira, uno vive con ellos, aunque sea a distancia. Esa noche entendí que la casa de Alofoque no iba a ser solo entretenimiento pasajero. Iba a ser un espejo, una conversación nacional, un tema de debate en cada grupo de WhatsApp, en cada barbería, en cada colmado. Porque al final, más allá de la farándula y el drama, lo que estábamos viendo era la naturaleza humana expuesta sin filtros. Excelente aclaración. Perfecto, seguimos con la parte 3 narrada todavía como día 1 del reality de la casa de Alofoque. Porque aunque ya era madrugada, oficialmente todo eso pertenece al primer día completo de convivencia. Aquí me enfoco en las horas más tarde de la madrugada, cuando ya parecía que todos dormían, pero en realidad empezaban a revelarse cosas ocultas. Post-estilo Edict. Mi experiencia viendo el primer día de la casa de Alofoque parte 3, la madrugada del día 1. Insomnio, conversaciones secretas y el peso del encierro. Yo pensé que a eso de las 2 de la madrugada la transmisión se volvería aburrida. Uno imagina que, después de tantas horas de emociones, los participantes simplemente caerían rendidos y que la casa se llenaría de ronquidos. Pero no. Lo que pasó fue todo lo contrario. El reality mostró que la verdadera esencia de un encierro no se ve en las horas de fiesta, sino en esos momentos íntimos, cuando la mayoría duerme y los pocos que siguen despiertos se dejan llevar por el cansancio, el silencio y la vulnerabilidad. La cámara mostró primero una toma fija de una de las habitaciones. 3 participantes dormían profundamente, pero uno se movía inquieto, girando de un lado a otro. Yo lo noté de inmediato. Ese insomnio no era casualidad, era el peso de todo lo vivido en tan solo un día.
Lo vi levantarse despacio, salir sin hacer ruido, y dirigirse a la cocina. Esa caminata solitaria, en silencio, me pareció un reflejo de lo que muchos sentirían ahí dentro. Que, aunque rodeados de gente, estarían condenados a enfrentar momentos de soledad. En la cocina ya había otra persona despierta. Fue casi cinematográfico ver cómo se encontraron en silencio, se miraron y, sin decir mucho, se sentaron a servirse un vaso de agua. Esa escena, aparentemente simple, me dejó pensando en cómo la convivencia iba a forzar conexiones inesperadas. Dos personas que quizás durante el día no habían interactuado tanto, en la madrugada se veían obligadas a compartir un momento de intimidad. La conversación empezó suave, que si hacía calor, que si no podían dormir, que si la cama estaba incómoda. Pero poco a poco se fue tornando más personal. Yo escuchaba cada palabra como si estuviera espiando un secreto. Uno de ellos confesó que extrañaba a su familia, que sentía miedo de que el público lo juzgara mal. El otro, en cambio, dijo que lo que más le preocupaba era no poder controlar su temperamento y que temía quedar como el malo del reality. Ese diálogo me enganchó más que cualquier pelea o juego del día. Porque ahí estaba lo crudo, lo humano. El miedo a la exposición, la ansiedad de ser observado 24/7, la vulnerabilidad que ni las luces ni la producción podían ocultar. Mientras tanto, en otra parte de la casa, las cámaras mostraban el área común. Dos participantes que habían tomado bastante durante la cena seguían despiertos, riéndose bajito y hablando de estrategias. Fue el primer momento en que escuché la palabra alianza mencionada explícitamente. Uno le dijo al otro: "Tú sabes que aquí no podemos andar solos, hay que apoyarse, aunque sea de mentira". Esa frase me quedó grabada. Porque revelaba la esencia del reality. Incluso el apoyo, incluso la amistad, podía ser una actuación más. En mi sala, yo casi hablaba solo. Ahí está, ya lo admitieron. Esto es juego, esto es supervivencia social. Y lo irónico es que lo decían en susurros, pensando que nadie más los escuchaba, cuando en realidad, todo un país los veía y juzgaba en tiempo real. Lo más impactante de esa madrugada fue una pequeña discusión que surgió en la sala. Uno de los que no podía dormir se quejó del ruido que hacían los otros que todavía seguían despiertos. No fue una pelea grande, pero sí un momento tenso. "Loco, mañana será un día largo, ¿pueden bajar la voz?". A lo que respondieron con ironía: "Si no puedes dormir, ponte tapones, que esto no es un hotel". Yo me quedé congelado. Esa respuesta, aunque leve, mostraba ya el egoísmo que iba a marcar la convivencia. De repente, la cámara cambió a una de las habitaciones, y vi algo aún más interesante. Gestos de incomodidad en los que dormían. Uno se tapaba con la sábana hasta arriba, otro murmuraba dormido, otro daba vueltas constantemente. Era como si el cuerpo de cada uno hablara de lo difícil que es adaptarse al encierro desde el primer día. Yo pensé, claro, están frente a cámaras, rodeados de desconocidos, sin privacidad, ¿cómo van a descansar de verdad? Cerca de las 4 a.m., hubo un momento que me pareció simbólico. Alguien se levantó, fue al patio, y se quedó mirando al cielo. La cámara lo captó de espaldas, en silencio, con el rostro iluminado por la luz de la luna. No sé por qué, pero esa escena me dio un nudo en la garganta. Me recordó que, aunque nosotros como espectadores pedimos show, drama y entretenimiento, ahí adentro había personas reales, con emociones reales, tratando de lidiar con una situación que no es natural. La madrugada terminó con las primeras divisiones claras. El grupo de los que hablan mucho y quieren divertirse, incluso a costa del descanso de otros. El grupo de los que buscan paz y silencio, pero se frustran porque sienten que no tienen control. Y los que flotan en el medio, intentando llevarse bien con todos pero claramente desconfiando. Yo apagué la televisión a eso de las 5 de la mañana, con los ojos rojos y la mente llena de pensamientos. Me repetía una y otra vez: si en menos de 24 horas ya se formaron alianzas, confesiones íntimas, roces y lágrimas, ¿cómo demonios van a sobrevivir 30 días aquí dentro? Y ahí entendí, el día 1 de la casa de Alofoque había sido apenas un aperitivo. Lo verdadero, lo intenso, lo brutal, apenas estaba empezando. Gracias por acompañarme en este análisis del primer día en la casa de Alofoque. Lo que pasó fue apenas un abreboca de todo lo que se viene, y créeme, esto va a escalar muchísimo más. Si te gustó este resumen y quieres seguir viviendo conmigo cada detalle, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque en la próxima parte voy a contarte todo lo que sucedió al amanecer del segundo día, las primeras pruebas de grupo y los secretos que empezaron a salir a la luz. No te quedes fuera, que aquí vamos a analizar lo que otros solo ven por encima.
Dale like, comparte este video y suscríbete para no perderte lo que viene en la casa de Alofoque.